Bien, para ampliar este tema hacemos contacto vía satélite con Andrés Velázquez, él es experto en seguridad forense y presidente fundador de Mática, donde ya podríamos decir que los de CST tenemos acciones. Andrés, muy buenos días. Muy buenos días, Mónica. Un saludo a ti y a toda la gente de CST. Bueno, Andrés, súper importante lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Qué tipo de encriptación, y obviamente en un lenguaje muy sencillo para que entendamos todos los televidentes, utilizan o se utiliza para proteger esta información de estas computadoras? Bueno, realmente es un secreto. Se dice por ahí que una parte de la encripción está siendo utilizada con un algoritmo que existe desde hace 2008 y que se llama Mujahideen Secrets. Sin embargo, bueno, aquí yo creo que el tema principal, y como tú lo comentabas, es explicarle a la gente qué es la encripción. La encripción es el poder llegar a, de alguna manera, revolver los datos que únicamente pueda llegar a recuperarse esa información si es que yo tengo la llave con la cual puedo llegar a saber el patrón de cómo quitarlo. Todo mundo lo hicimos en algún momento cuando estábamos pequeños. Creamos un pequeño diccionario donde una letra significaba un triángulo o cualquier cosa. Entonces escribíamos ciertos documentos que solamente si tenías tú ese diccionario podías llegar a abrirlo. Que era, y obviamente Andrés, voy a hacer una comparación, digamos que gigantesca, y es que cuando nosotros éramos chiquitos en las escuelas, en los colegios, muchas veces jugábamos a crear nuestro propio abecedario para que nadie más entendiera. Es muy complicado, y lo que nos está diciendo Andrés básicamente es que para desencriptar esto, pues no es un tema de 1 o 2 días o una semana. ¿Cuánto tiempo se pueden llevar haciendo esta tarea? Va a depender de muchos factores, que va desde el tamaño de los bloques, los segmentos. Es un tema incluso que podríamos llegar a hablar de que se hacen análisis estadísticos para poder llegar a identificar cómo se tiene que rearmar y empezar a tratar con diferentes llaves. Hablamos de que dependiendo del algoritmo podría llegar a requerir muchas computadoras que estén trabajando sobre el tratar de romper este algoritmo y que podría llegar a tomar años. Sin embargo, se cree también que en estos computadores, precisamente por la situación de aislamiento por parte de Bin Laden, existen algunos archivos que no estuvieran encriptados y que sirvieran como elemento para crear un diccionario y tratar de atacar a aquellos que sí están encriptados. Llama muchísimo la atención, Andrés, y es que esta es una pregunta recurrente de todos nuestros televidentes y te la tengo que hacer porque tú eres el experto que puede sacarnos de esta duda. Pasó cuando Raúl Reyes, pasa ahora también. La gente dice, pero eso no es posible. Si esos computadores quedan muy afectados por los bombardeos, por las armas, por todo lo que les pasa por encima, nomás un computador se cae y ya se rompe. Y la gente piensa que por eso no se puede recuperar la información. ¿Qué tan de cierto hay? Y ¿realmente sí se puede recuperar? Nosotros hemos podido llegar a recuperar discos duros que han baleado, que han estado en un incendio, que avientan a lo mejor una piscina, una alberca. ¿Por qué? Porque adentro de lo que nosotros conocemos como un disco duro, esta pequeña caja, se encuentran unos platos. Esos platos son los que contienen la información. Siempre y cuando esos platos puedan llegar a ser leídos, como con diferentes herramientas especializadas, es posible llegar a recuperarlo. Hay muchos elementos que efectivamente cuando se nos cae un computador pensamos que ya murió nuestro disco duro. Muchas veces en esos casos lo que se daña es la mecánica o la parte mecánica del disco duro, por lo tanto la respuesta es sí se puede llegar a recuperar. Andrés, ¿la informática forense es nueva? Digamos que existe hace cuánto tiempo, los gobiernos desde hace cuánto tiempo la están utilizando. Estamos hablando que el cómputo forense o informática forense existe a principios de los años 80 precisamente como una reacción a poder llegar a determinar qué fue lo que sucedió dentro de una computadora, un computador. Y ha habido muchos avances conforme el tiempo, a tal grado de que hoy en día principalmente se utiliza el cómputo forense desde una perspectiva de procuración de justicia, pero también desde un punto de vista de inteligencia. En América Latina ya existen algunos países que están impulsando que el cómputo forense pueda llegar a ser utilizado en todos los operativos para poder llegar a detener a estos delincuentes, al crimen organizado y a diferentes personas que pueden llegar a estar cometiendo un delito. Bueno, mi querido Andrés Velázquez, no te quiero dejar ir antes de que le des un buen consejo, como siempre lo haces, a todos los televidentes que nos están viendo. Hoy el consejo va un poco más hacia la seguridad
digamos que informática que debe tener cualquier persona, pero además de eso, en este tiempo estamos viviendo un tiempo difícil, en donde estamos descubriendo nuevas clases de crímenes. ¿Cuál sería entonces tu consejo? Yo creo que volver al tema de las contraseñas, pero un poco cambiando hacia el tema, por ejemplo, de los smartphones. Se nos olvida hoy en día que nuestros teléfonos ya no son simplemente unas cajitas negras que tienen a lo mejor el nombre de alguien y un teléfono. Ya tenemos correo electrónico, tenemos fotografías, quizá ustedes guardan sus contraseñas ahí. Es muy importante que entendamos que si se nos pierde un teléfono celular, ya no es por el tema del equipo, sino la información que está dentro. Coloquemos una contraseña que sea difícil de poder llegar a encontrar o saber para poder llegar a proteger esos datos. Pues Andrés, un placer como siempre tenerte. Andrés Velázquez es experto en seguridad informática, presidente de Mática, además, como le decía a todos los televidentes, y es un chiste flojísimo. Tenemos acciones ya en esa compañía porque lo queremos mucho a él y a su compañía que está alrededor de todo el mundo. Gracias, Andrés, que tengas una feliz tarde. Gracias a ti, Mónica. Excelente tarde. Bien, nosotros seguimos para localizar, identificar